¿Qué tal, estudiantes del primer y segundo grado? Les habla el profesor Guzmán Berrocal y hoy, estudiantes, vamos a realizar la actividad número 8 correspondientes a la experiencia de aprendizaje número 5. Argumentamos las implicancias del desarrollo científico y tecnológico para optimizar el acceso al agua. La competencia es explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y el propósito de la sesión de hoy es que van a elaborar argumentos luego de revisar información sobre el desarrollo científico y tecnológico en torno al agua, lo que permitirá dar sustento a las acciones que propongas para ejercer el derecho al agua. Muy bien, estudiantes, vamos a realizar la primera pregunta. ¿Cuáles son las tecnologías que se conocen para hacer uso del agua? Conocemos muchas tecnologías, estudiantes, vamos a mencionar unas cuantas. Recuerden, estudiantes, que el desarrollo de la humanidad ha estado ligado a la capacidad de ingeniar, ¿verdad? Construir y utilizar tecnologías vinculadas al agua para su aprovechamiento y también para ahorrar, obviamente, estudiantes. Podemos mencionar, estudiantes, las tecnologías de extracción. ¿Qué tecnologías se usan para extraer agua desde el subsuelo? La acumulación, distribución. Recuerden, estudiantes, que también hay eh, lugares donde reservar el agua, ¿verdad? Contener el agua. La distribución. ¿De qué forma se está distribuyendo el agua potable, estudiantes, para que lleguen a zonas más lejanas y estas zonas tengan esta agua potable para que puedan vivir? La eliminación y depuración de aguas residuales. Recuerden, estudiantes, que se está haciendo hoy en día eso, ¿verdad? Se está limpiando o se está depurando aguas residuales para convertirlas en potable. También podemos mencionar sistemas optimizados de riego, como vemos en la imagen, ¿verdad? De esta forma se ahorra gran cantidad de agua. Sistemas de contención de agua, mecanismos de desalinización, estudiantes, para quitar la sal, ¿verdad? Por ejemplo, el agua de mar para convertirlo potable. Purificador de agua. Tenemos muchas tecnologías, estudiantes, donde interviene el agua o hacer un buen uso del agua. Y hay muchos más ejemplos, estudiantes. Buscando por internet pueden encontrar más ejemplos y colocar aquí como su respuesta. Seguimos, estudiantes. ¿Cuáles son las acciones que realizamos en el hogar para cuidar el agua? Aquí ustedes tienen que colocar las acciones que ustedes hacen. Aquí solo vamos a mencionar ejemplos. Quizás algunos ejemplos son las acciones que hacen, ¿verdad? En casa. Por ejemplo, cierra o cerrar el grifo mientras te lavas los dientes. Muchos quizás se están lavando los dientes y el grifo lo dejan abierto. 3, 5, 7 minutos y toda esa cantidad de agua están desperdiciando. Mientras se cepillan, deben de cerrar el grifo. Utilizar la lavadora con carga completa. Es decir, no vas a utilizar o la lavadora con toda la cantidad de agua para lavar una sola prenda. Debemos lavar bastante cantidad de prendas, ¿verdad? Para utilizar toda esa agua. Revisa con frecuencia las llaves y tuberías para detectar fugas. La tubería puede estar rota, simplemente la llave no puede cerrar muy bien y está goteando, ¿verdad? Estamos desperdiciando agua. Enjabona primero todos los trastes con la llave cerrada y después enjuágalos rápidamente. Mientras estamos lavando quizás un plato y el grifo o el caño sigue prendido, ¿verdad? Estamos desperdiciando el agua. Debemos de cerrar, enjabonar todos los platos y enjuagarlos rápidamente. Cambiar el tanque del excusado de 16 litros por el de 6. Recuerden, estudiantes, que hay excusados de gran tamaño y de tamaños medianos y tamaños pequeños, ¿verdad? De preferencia podemos usar los excusados pequeños. Obviamente vamos a ahorrar agua porque utilizan una menor cantidad de agua a comparación de los excusados grandes. Y podemos poner muchas más acciones que quizás a ustedes se les ocurra, agregan aquí, estudiantes. Pero recuerden que la pregunta es, ¿cuáles son las acciones que estamos realizando? Y debemos ser sinceros aquí. ¿Qué acciones estamos realizando para ahorrar el agua? Seguimos, estudiantes. ¿Cómo podemos hacer un uso más eficiente del recurso agua? Explica. Recuerden, estudiantes, que aquí van a pedir ayuda de su familia, de sus padres.
hace un momento ustedes han completado las acciones que están haciendo, ¿verdad? Ahora aquí van a colocar qué acciones más podrían hacer ustedes, estudiantes, para que hagan un uso eficiente del recurso agua. Obviamente aquí también pueden tomar algunos ejemplos y llevarlos aquí, estudiantes. Recuerden, aquí es las acciones que están haciendo en estos momentos y aquí las acciones que podrían hacer. Seguimos, estudiantes. ¿Visitaste algún lugar donde se observe esta sabiduría ancestral para el manejo del agua? Exploro. Para conocer sobre este tema, revisa la información del texto. Analizamos algunas fuentes históricas que se encuentran en los anexos. Algunas fuentes históricas, estudiantes, podemos mencionar a las terrazas o andenes, ¿sí? Quizás muchos de ustedes habrán ido a la parte de la sierra, ¿verdad? Y ustedes podrán o han observado estas terrazas o andenes. En este caso de la imagen estamos observando los andenes en Machu Picchu. Recordemos, estudiantes, que la pendiente de un cerro es inclinado, ¿verdad? Y justamente se crean estos andenes, ¿para qué? Para poder sembrar. Recuerden cuando el terreno es inclinado, estudiantes, cae la lluvia y obviamente el agua se va a ir hacia abajo, ¿verdad? Pero cuando construyen estos andenes, estudiantes, hay una mayor recaudación de esta agua de lluvia. Y de esta forma se puede sembrar mejor el suelo. Aparte, estudiantes, va a resistir la erosión del suelo, ¿verdad? Mediante la lluvia, estudiantes, va a haber erosión en el suelo inclinado de los cerros. Es decir, va a ser muy difícil sembrar. Pero gracias a estos andenes se puede sembrar fácilmente y el agua de lluvia puede llegar fácilmente sin dañar el suelo. Lo pueden observar en muchas regiones de la sierra. Eh, Podemos mencionar, estudiantes, también a Moray, ¿verdad? También son andenes, pero de forma circular. También sirve para sembríos. Podemos mencionar también, estudiantes, los acueductos, en este caso en nuestra región de Ica, especialmente en la provincia de Nazca, ¿verdad? Son canales donde se trasladaba el agua. Y los canales de la cultura inca, ¿verdad? Que hasta hoy en día persisten, siguen. Entonces la pregunta, estudiantes, es si has visitado o has visto alguno de estos lugares. ¿Visitaste algún lugar donde se observa esta sabiduría ancestral para el manejo del agua? Ustedes van a colocar si han visitado o si lo han visto y van a dar una pequeña opinión. ¿Qué les pareció esta sabiduría ancestral? Que hasta hoy en día perduran, estudiantes. ¿Por qué algunas de estas tecnologías ancestrales continúan siendo utilizadas para el manejo del agua? Podemos observar que siguen estudiantes, las terrazas o andenes hasta hoy en día siguen, lo siguen construyendo en la parte de la sierra. ¿Por qué, estudiantes? Porque son fáciles de construir, ¿verdad? Y se adecua para el terreno y geografía del lugar. Sabemos que en esos lugares, en las zonas altas, no hay agua, ¿verdad? Y construyen estos andenes, estudiantes, para que se aprovechen con mayor facilidad y cantidad del agua de lluvia, con referencia a los andenes. ¿A qué se refieren con que nuestro país es el paraíso del agua? Aquí podemos mencionar muchas cosas, estudiantes. Para eso deben revisar la infografía que está en los anexos. Perú, paraíso del agua. Sabemos, estudiantes, gracias a esta infografía, que Perú ocupa el puesto 8 en los países con mayor cantidad de agua. ¿Por qué? Porque en el Perú se ubica el río Amazonas, estudiantes, el río más caudaloso del mundo. Se ubica, estudiantes, el lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Nuestro país cuenta con miles y cientos de lagos y ríos. Cuenta con la mayor cantidad de glaciares en el mundo. Los glaciares son una reserva de agua. Y la costa posee una gran diversidad hidrobiológica, estudiantes. Es por eso que a nuestro país se le conoce como el paraíso del agua, porque cuenta con estos recursos en grandes cantidades. En lagos, en lagunas, en ríos, riachuelos, glaciales. Podemos mencionar también los puquiales, que hay muchos en la sierra. ¿Cómo afecta el calentamiento global y cambio climático en la distribución del agua de nuestro país? Obviamente, estudiantes, va a influir bastante.
Primero recordemos, estudiantes, qué es el calentamiento global. Para que ocurra el calentamiento global, estudiantes, se debe alterar el efecto invernadero. Sabemos, estudiantes, que cuando hablamos del efecto invernadero, nos estamos refiriendo a los gases de efecto invernadero. El humano, estudiantes, produce todos estos gases. Estos gases, estudiantes, ¿qué van a hacer? Ojo, cuando nos referimos a los gases, nos referimos al metano, nos referimos al dióxido de carbono, nos referimos al óxido de nitrógeno, todos estos gases que son producidos por nosotros o por las máquinas que nosotros o que las personas han construido. Entonces, ¿qué hace todos estos gases, estudiantes? Se acumulan en nuestra atmósfera. Sabemos que los rayos solares ingresan, y es necesario, estudiantes, para la vida, ingresan hacia la superficie de la Tierra. Ahora, estos rayos solares ingresan y rebotan y salen de la atmósfera. ¿Qué hacen estos gases de efecto invernadero, estudiantes? Como ya hay en mayor cantidad, van a retener, van a detener estos rayos solares, haciendo que la temperatura de la superficie aumente. Y si la temperatura de la superficie de la Tierra aumenta, a eso estamos llamando calentamiento global. Es el aumento de la temperatura en nuestra atmósfera. Y si la temperatura en nuestra atmósfera cambia, es decir, se eleva, provocaría el cambio climático. Es decir, la variación extrema del clima. Entonces, si el cambio climático ocurre, está ocurriendo, ¿cuáles serían estos efectos, estudiantes? Podemos observar aquí la imagen. Nosotros poseemos glaciales, ¿verdad? Podemos observar la imagen. En 1913, ¿cómo era el glacial? Ahora, en el 2012, ¿cómo está ahora el glacial? Obviamente los glaciales en el Perú se están derritiendo. Las reservas de agua se están acabando. Entonces, ahí, estudiantes, va a haber un cambio de distribución del agua en nuestro país, obviamente, porque se están acabando las reservas. Quizás, estudiantes, habían zonas donde llovía constantemente y la geografía o el lugar era verde, había muchas plantas. Entonces, si hay el cambio climático, estudiantes, quizás en esa zona donde llovía comúnmente ya no llueva. ¿Y qué va a provocar? Sequías. Y quizás, estudiantes, en algunas zonas donde no llovía, quizás haya lluvia constante e inundaciones, como pasa aquí en nuestra región de Ica, ¿verdad? Que generalmente en verano vienen lluvias torrenciales y hay inundaciones casi todos los años. Entonces, a eso llevamos cambio climático, estudiantes. Y obviamente todos estos fenómenos que ya están distorsionados, todos estos fenómenos van a contribuir o van a alterar la distribución del agua en nuestro país. Imagínense, estudiantes, que en la sierra no llueva. En la sierra es necesario que llueva, estudiantes, porque toda esa agua viene hacia la costa, ¿verdad? Para regar las plantaciones, las chacras. Entonces es muy importante que este ciclo siga. El cambio climático justamente va a alterar este ciclo, y si lo altera, estudiantes, la distribución del agua también lo va a alterar. Entonces, en resumen, estudiantes, como respuesta podemos poner que el calentamiento global haría que el clima en nuestro país sufriría una variación extrema, provocando sequías en zonas donde no lo había, inundaciones en zonas donde no lo había, derretimiento de glaciales en diferentes regiones de la sierra, y esto causaría que el abastecimiento y distribución del agua cambiaría de forma negativa en las diferentes regiones de nuestro país. ¿Por qué es importante optimizar el aprovechamiento del agua, estudiantes? Será importante, en este caso, estudiantes, ustedes van a responder esta pregunta. Para optimizar tienes que hacer un uso eficiente de la misma. ¿Y cómo hacemos este uso eficiente, estudiantes? Aquí he colocado, estudiantes, 8 ejemplos. Ustedes van a tomar algunos de estos ejemplos y van a agregar sus propios ejemplos. ¿Cómo harías para optimizar el uso eficiente del agua? ¿Y por qué es importante? Van a responder esta pregunta. Y también, estudiantes, se van a ayudar del texto que está en los anexos. Optimizamos el uso del agua en el hogar, para que también ustedes lean ese texto y ya tengan una mejor idea para responder esta pregunta. Y por último, estudiantes, después de revisar ya todos los recursos, todos los anexos que han leído y de la reflexión que ustedes han realizado con su familia, es el momento de seleccionar las premisas que formarán parte de los argumentos para tu discurso que fomentará las acciones para ejercer el derecho al agua. Van a argumentar, estudiantes.
Recordemos, estudiantes, que las premisas son afirmaciones. Por ejemplo, el agua es un recurso importante, estamos afirmando. O ideas que se dan como ciertas y que sirven como base para un razonamiento o una discusión. En este caso, todas las premisas tienen un fundamento e información científica presentes en los recursos de las actividades, pero no te conformes con ellos. De ser posible, investiga en páginas web. Si tienen internet, pueden investigar más datos científicos. Aquí hay un pequeño ejemplo, estudiantes, pero no con referencia a nuestro tema. Por ejemplo, supongamos que te piden y que propongas y sustentes una actividad física. Es como ejemplo, estudiantes, lo que nosotros vamos a comentar son acciones para ejercer el derecho al agua. Muy bien. Para esto evaluamos la caminata y el ciclismo con respecto a la actividad física, estudiantes. En este caso, las premisas pueden ser: la caminata es un ejercicio de baja intensidad que no requiere de implementos sofisticados. Es una premisa, estamos afirmando algo. El ciclismo es una actividad de mayor intensidad que requiere la bicicleta y una red vial. Estamos afirmando algo. En el caso del agua, estudiantes, como ejemplo nada más, ustedes van a colocar sus propias premisas. El agua es un recurso importante y todas las personas deben de contar con ello para poder vivir, por ejemplo. Estamos afirmando algo. Y en las conclusiones, estudiantes, como su nombre mismo lo dice, vamos a realizar conclusiones a partir de las premisas. Por ejemplo, si mi premisa es: el agua es un recurso importante y lo necesitamos todo para vivir, pues el agua sirve para que las personas puedan cocinar sus alimentos, beber, asearse, y es de mucha ayuda para nuestra salud. Puede ser una conclusión ante una premisa, estudiantes. Una vez que ya tengan sus premisas, tengan sus conclusiones, van a argumentar, estudiantes. Ese es el trabajo de esta semana. Que ustedes argumenten y fomenten las acciones para ejercer el derecho al agua. Muy bien, estudiantes, esto sería todo por la clase de hoy y ya nosotros nos estaremos viendo en la siguiente semana. Cuídense.